Bueno, hola nuevamente. Entonces vamos a seguir con nuestra conferencia número 3, una mirada al primer año del gobierno de Petro en materia de economía digital. Para esta conversación va a estar José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Bueno, José Daniel estudió ciencia política e hizo una maestría en gobierno en la Universidad de los Andes. Desde junio del 2011 es director ejecutivo de Alianza IN, agremación que reúne a las empresas de economía, de plataformas digitales e innovación de mayor impacto en el país. Entre el 2018 y 2022 fue representante a la Cámara de Bogotá. Adelante, José Daniel, y muchísimas gracias por estar en este espacio de Expo Digital 2023. Y les recuerdo a nuestros asistentes que al finalizar pueden hacer sus preguntitas. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a Digna Irene, a toda la gente de Enter y al equipo organizador. Muchas gracias por esta invitación. También a las más de 200 personas que veía presentes al menos en el link de LinkedIn por donde estaba siguiendo las intervenciones y las conferencias pasadas. A ver, yo quisiera empezar confesando algo que tenía fuera del libreto, y es que cuando veía las dos charlas pasadas y sobre todo veía los perfiles de quienes interactuaban con los conferencistas, decía, oiga, esto va a estar divertido porque es hablar con un público con el que habitualmente, y lo digo porque veía muchos programadores, desarrolladores, ingenieros de software, entre otros, que habitualmente no, con los que no interlocutamos tanto sobre los asuntos públicos de la tecnología. Y pues desde ahí también entiendo que tengo un reto de hacer esta charla algo mucho más conversado, mucho más llevadero, y mucho más asequible tal vez para que ese mundo, digamos, de quienes de verdad hacen la magia de la tecnología y la vuelven posible, y quienes somos más bien intérpretes de este mundo para ponerle a hablar con otro mundo completamente distinto, con códigos, con tiempos diferentes, como es el tema del Estado y el tema de lo público. Pues qué chévere que pongamos a conversar esos dos mundos, y yo creo que eso es parte del reto que tenemos hoy en Expo Digital. Y ahí quisiera empezar haciendo una primera afirmación que también está fuera del libreto. Es una afirmación que yo le hacía a mis estudiantes de administración de empresas del CESA cuando daba clase allá, y que quiero hacerles hoy. Es que uno puede decidir no meterse en los asuntos públicos de su país, pero los asuntos públicos del país de siempre se van a meter con uno. Y eso lo vemos en ejemplos obvios como los impuestos que pagamos, la seguridad o inseguridad que tenemos alrededor, la forma como nos movemos con las ciudades, quienes tienen empresa, digamos, la posibilidad o dificultad para emprender, para encontrar barreras o para encontrar apoyos, para encontrar determinadas reglas de juego laborales, para poder generar empleo. Pero también es verdad en el mundo de la tecnología, y sí que es cierto hoy en día. Y cuando pensamos, por ejemplo, en las discusiones que se están dando sobre el tema cripto en Estados Unidos, con el Congreso, con autoridades gubernamentales muy importantes, hablando y buscando la forma de regular y de controlar un poco el mundo cripto, o cuando vemos las discusiones que se están dando en todo el mundo y en particular en la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que es un tema del que se ha hablado tanto hoy, pues nos damos cuenta, primero, que estos temas que se han creado con tanta velocidad, con tanta, digamos, con tanto prodigio, con tanto poder transformador de la vida en sociedad, son temas que van a ser regulados y van a ser tocados y van a ser limitados o potenciados por las autoridades de cada país. Y ahí se están metiendo con nuestra vida y se están metiendo con nuestro ecosistema digital, pero eso es inevitable. Pero lo segundo también es que creo que como sector, y a eso nos dedicamos desde Alianza IN es el gremio de las plataformas digitales, y agrupamos a las empresas líderes de plataformas de movilidad, de plataformas de reparto, de crédito digital, HealthTech, de criptoactivos, de seguridad digital, entre otros. A lo que nos dedicamos es a tender un puente entre la realidad de la tecnología y la realidad de la creación y de la innovación y la disrupción permanente propia de la era digital, y a tender un puente con ese Estado, en el gobierno, en el Congreso, que es mucho más lento, que a veces vive en el siglo XX, a veces en el siglo XIX, a veces en el siglo XXI, pero que cada vez está más interesado en entender y en tomar decisiones sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces creo
que esa es la conversación de hoy. Y esa conversación de hoy se junta con un hecho y es que acabamos de completar el primer año del gobierno Petro, un gobierno que frente al cual todos tendremos nuestras opiniones personales. No es mi propósito acá fijar una, ni venir acá a marcar posiciones políticas, ni mucho menos, pero es un gobierno que al menos tiene un significado relevante que debemos entender para esta conversación, y es que es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en Colombia. Entonces, eso, digamos, para todos los sectores implica unos desafíos, implica unos retos enormes, y para el sector privado en general, no para el sector privado del mundo TIC en Colombia, sino para el sector privado en general, significa un desafío gigantesco porque históricamente los gobiernos en Colombia han trabajado cerca del sector privado, han oído mucho los gremios, han hecho llave, gobierno, sectores de la economía, y pues acá en ocasiones lo que vemos es un entendimiento más confrontacional o más retador del sector privado, y aprender a operar y a interactuar con ese gobierno y con ese Congreso, con esa visión ideológica a la que no estábamos acostumbrados, pues yo creo que ese es un reto. Y eso es que les quiero hablar un rato, y ojalá las preguntas y comentarios que vayan surgiendo, bien sea que las que como el equipo de Enter prefiera, pero si las pudieran ir poniendo acá en pantalla a medida que se va dando la charla, y así de golpe le damos un poco más de dinamismo y de no linealidad a esta conversación. Entonces, antes de eso, yo quisiera empezar aclarando dos cosas de las cuales no voy a hablar o que no son el propósito de esta charla. Lo primero es que yo no pretendo fijar juicios de valor ni opiniones políticas. Todos tenemos opiniones sobre el gobierno de turno, sobre el presidente del turno. Sobre el presidente de turno, yo no pretendo acá marcar una posición favorable o desfavorable, simplemente pretendo plantear una serie de hechos que han ocurrido este año y dejar algunos elementos de reflexión sobre esos hechos. Eso es lo primero que quiero decir de lo que no se trata esta conversación. De lo segundo que no se trata es, y esta es una escogencia odiosa de alguna manera, es que esta no es una conversación sobre conectividad. Y lo digo por la siguiente razón, lo digo porque tal vez el mayor reto que tiene hoy el sector TIC en Colombia es el reto de la conectividad, y yo he decidido no referirme a eso, y eso es caprichoso y es odioso. Y digo que es el principal reto, porque hoy cerca del 40% de la población no tiene acceso a Internet, y buena parte de los colegios y de los niños en zonas rurales o en pequeños municipios, e incluso medianos en algunos casos, no tienen acceso a Internet. Y para efectos, digamos, yo no sé si de justicia o más bien de sentido común, pues que en un país el 40% de la población no tenga ese acceso permanente debiera ser lo que concentre todos los esfuerzos, y así va a ser seguramente. Y así lo ha sido en los gobiernos pasados también. Pero así como está ese 40%, hay otro 60%. Antes era minoría, hoy es mayoría, de personas que vivimos generalmente en zonas urbanas, de distintos niveles socioeconómicos. Personas que vivimos en grandes ciudades, en medianas ciudades, también en pequeños municipios, también en algunas zonas rurales, que contamos con acceso a Internet y que nuestra vida cotidiana, económica, familiar, social, fue transformada de manera radical por la tecnología. Entonces es ahí donde yo quiero poner el foco, en cómo nos ha ido este año, pensando en ese 60% de la población que ya hace parte de una sociedad digital, que cotidianamente interactúa con su familia, con sus amigos, con sus compañeros del trabajo utilizando este aparato a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería, que gastamos nuestros tiempos de ocio en plataformas de streaming, de audio, de video, que nos damos el lujo de teletrabajar porque hay una serie de plataformas de videollamadas o de trabajo remoto o de cloud que así lo permiten, que nos movemos a través de aplicaciones de movilidad, y ahí voy a poner un zoom, pues es un tema en el que nos hemos especializado desde Alianza IN, que pedimos domicilios ya no a la antigua, con el teléfono, sino usando aplicaciones de reparto que juntan a un comercio que nos vende algo con un repartidor que nos lleva algo de un sitio a otro, y con unos clientes a través de la tecnología, y permite ese encuentro, que en muchos casos invertimos a través de plataformas de criptoactivos, que es el mejor ejemplo de valor socialmente construido. O en ocasiones personas que accedieron al mundo de lo financiero, que accedieron a tener un primer producto de crédito o de
portabilidad de recursos económicos a través de la tecnología. Pensemos en lo que ha logrado Nequi, lo que ha logrado David Plata, lo que están logrando las plataformas de crédito digital compitiéndole al gota a gota. Entonces parece 60% de la población que ya tiene un acceso permanente a Internet y que consume de manera más o menos recurrente servicios digitales, pues vale la pena preguntarnos qué ha pasado este año con esa población a propósito del tema digital. Y esto implica también unas preguntas, y perdónenme la obsesión siempre por delimitar, sobre temas que tal vez dejaré solamente mencionados, pero que serán desarrollados en otros puntos de esta conversación. Ya lo hacía el primer conferencista de hoy, cuando daba un poco una mirada al tipo de educación que se requiere para la formación del talento que estas tecnologías disruptivas, por ejemplo, en inteligencia artificial, está requiriendo, y lo decía también el segundo conferencista. Y en eso hay que decirlo, todavía estamos en pañales. Las empresas que yo represento sufren todo el día por la retención de programadores o por la retención de personas que puedan desarrollar en Web3 o que entiendan blockchain o que entiendan los lenguajes de programación más avanzados. Y eso se debe no solamente a que las fronteras ahí se volvieron porosas y uno puede vivir en Colombia, pero trabajar para 4 empresas en Tailandia y 2 en Uruguay, sino también porque en términos de oferta de talento especializado todavía estamos bastante cortos, y en parte estamos cortos no solo porque ofrecemos pocos programas de formación específica, sino también porque varios pasos más atrás en el colegio, las bases que estamos dejando en nuestros niños de pensamiento matemático y de pensamiento computacional no dejan los cimientos necesarios para en muchos casos después poder construir con suficiente contundencia esos profesionales o técnicos o tecnólogos o incluso empíricos en suficiente volumen como para lo que este mercado está demandando. Entonces ahí está ese tema, y ese tema hace parte de esta conversación, pero permítanme dejarlo ahí. Y hay otros temas, uno que está absolutamente al orden del día, que no atraviesa la economía digital, sino atraviesa la vida en sociedad, que es el tema de la ciberseguridad. Y ahí estamos viendo las noticias de ayer de cómo alrededor de 30 entidades del Estado colombiano y algunas también del sur del continente están absolutamente en jaque, entre ellas, digamos, la Administración de Justicia, por ciberataques con propósitos extorsivos. Y entonces eso nos llevaría a la discusión sobre la creación de la Agencia de Seguridad Digital, también sobre cómo desde el sector privado estamos apropiando suficientemente cultura, hábitos y consumos requeridos para la ciberseguridad, cómo los usuarios somos sensibles y tomamos mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Y ese es un tema que hoy le vemos su peor cara, más desde la mirada de gobierno en línea o de gobierno digital, pero pues que también para la economía digital es absolutamente claro. Ya vimos todo lo que pasó, digamos, lo que ha pasado con distintas empresas. Acá saco mi bandera de usuario de Sanitas para recordar lo que pasó hace algunos meses, y ojalá este tipo de reflexiones también sirvieran, y seguro y he visto que la gente sí lo permite, para animar este tipo de conversaciones que también son pertinentes para la economía digital, pero en general para la sociedad digital. Pero yo quisiera detenerme, y es ahí donde quiero poner el foco, es en cómo le ha ido a Colombia este año en materia de regulación de la economía digital. Y hablo de regulación porque acá tenemos, no en Colombia, y este no es un problema de Colombia solamente, es un problema global. Y es que la regulación va a velocidad de cohete, perdón, la tecnología va a velocidad de cohete, pero la regulación avanza a ritmo de tortuga. Hoy, desde el año pasado, desde mediados, yo hago parte del ecosistema digital y lidero un gremio de tecnología como es Alianza IN. Pero antes de eso estuve 4 años como congresista. Y en esos 4 años sí que viví la dificultad de lo lento y lo pesado y lo burocrático que es la carga estatal. Y por supuesto que uno debiera querer que la regulación de la tecnología fuera más rápida, fuera más dinámica, fuera más flexible. Pero también es verdad que en el mundo el proceso de construcción de leyes o el proceso de construcción de decretos o de distintas normativas es un proceso complejo, demorado, en la mayoría de los casos, y ya paso a la pregunta para devolverme un paso, en la mayoría de los casos es un proceso hecho por personas que no son expertas en los temas materia de tratamiento a través de la regulación. Y en ese sentido, además, entran diferentes visiones políticas sobre la tecnología en debates en el Congreso.
Uno oye partidos o voces que consideran la tecnología como el mejor aliado para el cambio de la economía y para la igualdad social. Y hay partidos o fuerzas políticas que consideran que la tecnología es una forma de enmascarar en el siglo XXI viejas prácticas de dominación del capital contra determinadas fuerzas vulnerables. Y entonces usted la regulación la tiene que construir juntando al uno con el otro. Y eso se demora y tiene procesos muy reglados. Entonces no debiera asombrarnos que la regulación avance a lomo de tortuga y la tecnología avance a ritmo de cohete. Pero sí hay unas urgencias. Y hay al menos 3 temas que creo que son urgentes de regulación. Voy a explicar por qué y explicaré un poco qué ha pasado, pero antes le contesto a Paulo Colorado, que me pide una opinión frente al sector público sobre la situación de ataque de ransomware a la empresa IFX, que ha puesto en riesgo la información y servicio de distintos organismos del Estado. Y pues digamos, yo creo que primero hay que decir que es algo típico y predecible. Leí hace poco que en lo corrido del año en Colombia se han registrado cerca de 5 millones de ciberataques de distinto tipo y de distinta magnitud, y las autoridades públicas son blanco habitual de este tipo de ataques. Estamos hablando, digamos, de algo bastante común, pero también es algo en lo que yo creo que al Estado lo están agarrando con los calzones abajo. Es increíble que a estas alturas Colombia no tenga una agencia, una autoridad de seguridad digital o de ciberseguridad. Es increíble que entre las entidades exista mucha disparidad en sus estándares de seguridad digital y de prevención de ataques. Es sorprendente que en medio de esta crisis no se estén, digamos, no existan previamente unos protocolos muy claros de manejo de estas crisis, sino que un poco se estén construyendo sobre la marcha. Pero también surge la esperanza, como siempre en las crisis, que haya oportunidades para entender que este tema es absolutamente en serio y que las guerras de nueva generación ya no se libran en los campos de batalla solamente. Y no solamente se libran en torno a vidas humanas o en torno a la destrucción de bienes físicos, sino se libran es en torno a la información, en torno a los datos personales, en torno a la publicidad de información confidencial. Y este no es un tema que estemos descubriendo en el mundo en el año 2023, sino que creo que ustedes, mejor que yo, saben que digamos que las mejores prácticas en ciberseguridad vienen desarrollándose hace por lo menos 15 años a nivel global, y acá se han dado esfuerzos, sin duda, no digo que estemos construyendo de ceros, pero es claro que somos sustancialmente vulnerables, como lo muestra el simple hecho que tantos servidores o tanta información de distintas entidades se concentra en un solo flanco, aumentando esa vulnerabilidad. Pero vuelvo entonces al punto, y es acá hay 3 temas en donde uno debiera preguntarse en qué va Colombia en materia de regulación y cómo le ha ido este gobierno en materia de regulación. El primer tema es el tema de los criptoactivos, y en eso quiero poner un énfasis enorme. Acá estoy por StreamYard y la plataforma no me lo permite, pero a mí me gustaría, yo tendería a creer que las personas conectadas, que son personas, digamos, en su mayoría del ecosistema digital, en su mayoría sensibles en tecnología, yo tendería a pensar que acá debe haber un porcentaje importante de al menos el 30-40% de personas que invierte actualmente o ha invertido a través de criptoactivos. Y si uno va a eso y lo mira, no digamos en un grupo focal y especializado, como puede ser el de quienes hacemos parte de esta conversación, sino lo lleva, digamos, a una mirada de país, uno encuentra que en Colombia se han transado cerca, que el año pasado, en un periodo febrero, o sea, febrero del 22 a febrero del 23, se transaron cerca de 27.000 millones de dólares, ojo esa cifra, 27.000 millones de dólares en criptoactivos solamente en Colombia. Y que mientras seguramente en otros indicadores importantes de tecnología, como el caso de conectividad, o en otros indicadores relevantes para temas fintech, por ejemplo, el tema de, digamos, de acceso a crédito por vía tecnológica o acceso a servicios financieros en un sentido tradicional. Seguramente estamos en posiciones intermedias. Este es un país de clase media, si uno lo ve globalmente en la mayoría de sus indicadores económicos. Colombia es el país número 15 en adopción de criptoactivos en el país. Y eso significa que acá hay una base más o menos instalada, más que el promedio, más que en la mayoría de América Latina. Si no me falla la memoria, solamente Brasil nos supera en adopción de criptoactivos.
habituada o sensible al intercambio de criptoactivos. Eso no significa, digamos, que esto sea una gran movida local para la sustitución del peso, ni mucho menos. No, los criptoactivos no, o al menos yo no los entiendo necesariamente como una competencia de la moneda de orden local, sino es simplemente son, como la palabra lo dice, activos ubicados digitalmente, generalmente protegidos y validados por blockchain, a los que la sociedad y el mercado les atribuye un valor variable, y en función de eso se producen transacciones económicas. Sin embargo, no existe ni siquiera el reconocimiento de esa realidad en la ley vigente. Y como no hay una regulación básica, pasan cosas increíbles. Si es que usted ve en la calle o usted encuentra en redes sociales avisos que dicen: invierta ya en criptomonedas, invierta 100 pesos y recupere 150 o tome 200 al cabo de 2 o 3 semanas. O sea, la promesa de DMG trasladada al mundo de los criptoactivos. O hay otros que lo que hacen muy en esa línea es captar plata con promesas de utilidades o de rentabilidades extraordinarias. O hay también organizaciones criminales que lavan dinero a través de criptoactivos. Y todo ocurre casi que en el mismo plano. El bandido que está, digamos, engañando incautos a través de un nombre de moda, de un nombre pegajoso como es el nombre cripto. O la plataforma, o el creador de criptoactivos, digamos, el geek muy activo en criptoactivos que están haciendo cripto decente, cripto formal, cripto bien hecho. Pero la ley en últimas no los mira a ninguno de ellos. Por eso fue muy importante un proyecto de mi ex colega Mauricio Toro, y que impulsaron Gustavo Moreno y Julián López en el Congreso, pero que se hundió en el último debate, que era un proyecto que reconocía esta realidad, que obligaba a las plataformas de criptoactivos a crear un registro o a registrarse, a tener unos requisitos mínimos y a responderle al público por esos hechos. Porque eso le iba a permitir al público, por lo menos, poderse meter en un registro y decir: oiga, yo voy a comprar cripto de verdad o voy a comprar cripto chimbo para que me estafe. Y eso tenía un valor. Sin embargo, el proyecto no contó con el apoyo del gobierno, se hundió, pero en medio de eso, digamos, cuando se hunde un proyecto de ley es lamentable. Esto no necesariamente todo el mundo lo sabe. Tramitar un proyecto de ley, eso es como llevar, yo siempre pongo el ejemplo, eso es como mover un elefante de la séptima con 19 a la autopista con 170 al Portal del Norte. Y ya llevábamos al elefante por Cedritos, ya habíamos recorrido todo el centro, todo el norte, íbamos por Cedritos, y al elefante tocó devolverlo hasta la séptima con 19 porque se hizo un acuerdo con el gobierno que no apoyaba este proyecto de volver a empezar. Era la única opción que teníamos para sacar adelante esta iniciativa y de sacar adelante una regulación que seguramente será más específica, en equipo con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera, con el Banco de la República. Y hoy debo reconocer que, si bien este gobierno no acompañó ese proyecto de ley pasado, y creo que eso es lamentable, el gobierno está construyendo un nuevo borrador que va a responder preguntas elementales o preguntas muy importantes: cómo debe darse ese registro, si a las plataformas de intercambio de criptoactivos deben obtener una licencia, considerando la sensibilidad de la labor que hacen y la especialidad, y quién otorga esa licencia, qué tipo de activos hay en criptoactivos, si son activos financieros, si por ejemplo un cripto que es en realidad un token basado en el valor económico de un manglar y de su conservación es un activo de otra naturaleza o no lo es, en qué entidad supervisa, vigila, investiga, sanciona a las plataformas de criptoactivos, y eso hace parte de la propuesta del gobierno. Entonces, es verdad que el elefante nos lo devolvieron hasta el punto de partida, pero es verdad que si sale un buen proyecto no lo hemos conocido en detalle todavía, y seguramente es algo que pasará este mes o comenzando octubre por tarde. Pues vamos a tener un elefante más bonito, más robusto y más consensuado, y habrá valido la pena la espera. Pero ese es un primer tema, y es que con el crecimiento del intercambio cripto en Colombia y el surgimiento de una cultura cripto consolidada, masiva, pues es imposible que no tengamos una regulación que haga lo más importante de todo, que es trazar una línea que distinga el cripto bien hecho del cripto informal o ilegal o criminal. Y ahí, digamos, marco una primera página de esta conversación. En segundo lugar, me parece importante traer el tema,
un tema que está de moda y es el tema de las plataformas de reparto. Mensajeros Urbanos, Rappi, Didi Food, Pivox, Corner Shop, Cabify Logistics, Justo, entre otras. Click. Y ahí hay una discusión de fondo. Yo creo que es una discusión que nos toca las fibras a todos. Y es la discusión sobre el trabajo y las condiciones en las que trabajan los repartidores que usan estas aplicaciones para generar ingresos. Y permítanme contarles un poco primero quiénes son los repartidores, pero de manera muy general. Los repartidores en buena medida son población migrante que llegan como consecuencia del éxodo venezolano. También hay muchos colombianos, incluso la mayoría es colombiana. La mayoría debe ser alrededor del 60-65%. Son personas de distintas edades, pero en su mayoría jóvenes. Son personas con distintos niveles de formación, pero en su mayoría con niveles de formación medios y bajos. Y son personas, o más bien son muchísimas personas. Y ahí quiero empezar a hilar un argumento. Piensen ustedes qué tan posible es hoy con la tecnología incluso, uno conseguirse trabajo uno mismo. Acá, digamos, la gran mayoría de quienes estamos acá y trabajamos, estamos trabajando porque en algún momento de la vida nos pidieron una hoja de vida, buscamos un contacto por LinkedIn o nos sometimos a una convocatoria, a un proceso y llegamos a trabajar o constituimos una empresa, un emprendimiento y salimos a ofertar bienes o servicios y en eso andamos. Pero hay algo muy importante que surge en las plataformas de reparto y en las plataformas de movilidad, que es el fenómeno del autoenganche o del autotrabajo. Y es decir, y también ocurre en plataformas web que permiten, por ejemplo, que uno se meta en línea, simplemente crea un usuario y empieza a traducir documentos o a dar clases de distintos idiomas o a programar. Y es que algo maravilloso que permite la tecnología hoy es que la persona que necesite trabajo no tenga que esperar a que se lo den, sino que pueda llegar y autoengancharse o autovincularse a unas ofertas que están disponibles. Y eso justamente es lo que ocurre con plataformas de domicilios o de reparto. Que si yo quiero ser repartidor, necesito tener un vehículo, una bicicleta, una motocicleta, simplemente descargo la aplicación en mi teléfono y en media hora o en una hora ya voy a poder estar haciendo esta actividad. Pero además tiene otra característica y es que tengo absoluta flexibilidad de tiempo. Si yo quiero ser repartidor y trabajar 8 horas al día, lo puedo hacer. Pero si yo quiero ser repartidor y trabajar 1 hora a la semana, también lo puedo hacer. O si quiero trabajar 8 horas al día durante este mes, porque es que tengo mi empresa en stand-by o porque estoy en vacaciones del colegio o estoy en, más bien de la universidad o del instituto técnico, lo puedo hacer. O si yo quiero trabajar hoy y no volver a trabajar nunca, lo puedo hacer. Entonces tenemos posibilidad de autoenganche y absoluta autonomía en el manejo del tiempo. Y tercero, tenemos muy bajas barreras de acceso en este tipo de trabajo. Vamos, ¿qué requisitos tiene un programador? ¿Qué requisitos tiene un mensajero tradicional vinculado por una empresa? Primero, el requisito más importante, que haya pasado un proceso en donde generalmente hay menos vacantes que personas interesadas en el cargo. Acá no, las barreras de acceso son bajas. Básicamente cualquier persona que cumpla unos estándares mínimos puede adelantar esta labor. Y la consecuencia de esos tres factores es que alrededor de 120.000 personas en Colombia se dedican a esta actividad. Pero se dedican de distintas maneras. La mayoría, cerca del 75% de ellos, se dedican con muy baja intensidad horaria. Dedican menos de 20 o menos de 30 horas al mes. Tengamos en mente que la jornada laboral semanal es de 47 horas, por ende el mes ronda las 200 horas y más de la mitad de los repartidores dedican 20 o 30 horas al mes. O sea, pareciera ser más una actividad complementaria, adicional de generación de ingresos extra. Pero también para muchas personas es su actividad primordial. Y aquellos que, como digo yo, se dedican profesionalmente a ser repartidores, ganan entre 2 millones y 2 millones y medio de pesos mensuales promedio, o sea, un poco más o un poco menos que 2 salarios mínimos mensuales. Y ese, digamos, ese es el estado del arte. Y ahí llega una discusión que es global, que está en la OIT, que está en la Unión Europea, que está en España, que está en Ecuador, que está en Chile o acaba de saldarse en Chile,
que acaba de arrancar en Brasil, que acaba de arrancar en México, y es sobre cuál es la relación que debe darse entre los repartidores y la plataforma tecnológica. Porque hay unos, en especial desde el movimiento sindical, y eso es legítimo y es valioso, que dicen que las plataformas deben ser los empleadores de los repartidores. Y acá permítanme una pildorita, modo paréntesis de derecho laboral básico para quienes no están familiarizados. Hay una diferencia enorme entre las distintas formas de trabajar. Puedo trabajar como independiente o yo puedo trabajar como empleado. Pero si yo soy empleado, tengo unas condiciones, una de las cuales es que tengo subordinación, o sea, yo tengo un jefe y ese jefe me dice a qué horas trabajo, me fija un horario, me dice dónde trabajo, me dice qué servicios adelanto, qué servicios no adelanto y yo me dedico a cumplir esas órdenes. Y claro, en la medida que soy subordinado, esa subordinación se compensa con una serie de condiciones que no tienen los trabajadores independientes. Se compensa con prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías. Se compensa con una participación mayor del 75% del empleador en el pago de la seguridad social. Y así se compensa una condición de subordinación. Y entonces hay plataformas que, hay actores en esta discusión, sobre todo sindicatos, algunos gobiernos, en eso empezó el gobierno colombiano, que dicen, oigan señores, ustedes son los empleados de esos señores y esas señoras de las plataformas. Y entonces si ustedes son empleados, pues entonces ustedes ya no se pueden autoenganchar. Ya seguramente no va a ser que usted baje una aplicación o descarga un link y se pone a trabajar, sino que le va a tocar mandar una hoja de vida quién sabe dónde y mirar a ver y esperar a ver si lo llaman. No me llames, yo te llamo. Pero además eso implica que seguramente el señor que gana 2 salarios mínimos ahora se va a ganar 1, porque las empresas lo que van a tratar de hacer es, al haber menos flexibilidad, al haber más costos también, pues contratar la mayor cantidad de personas y eso implica contratación vía salario mínimo. Y a la persona, por ejemplo, a la madre cabeza de familia que es repartidora en un país machista que recarga las labores de cuidado del lado de sus hijos, a esa persona, a esa mujer que salía a trabajar era en el horario en que podían cuidar a sus hijos, porque desafortunadamente los hombres todavía no participamos tanto de las labores de cuidado cuando deberíamos hacerlo en igualdad de condiciones. Pues esa mujer que sale a trabajar cuando puede, no cuando quiere, pues esto va a dejar de ser una fuente de ingresos y al estudiante que sale es en las noches o que sale los fines de semana, pues tampoco va a poder. Y entonces ahí surgió una discusión muy grande que se dio el semestre pasado sobre la reforma laboral. ¿Nosotros qué dijimos? Nosotros dijimos, vean, eso es trabajo independiente, pero creemos que los repartidores deben estar mejor protegidos y deben estar formalizados. E hicimos una propuesta para que sin que perdieran la independencia, o sea, el libre enganche, la libre vinculación, pudieran ser afiliados a Seguridad Social y nosotros participáramos de la Seguridad Social. Y lo sorprendente que ocurrió hace 3 semanas, un mes, pero que tuvo un trabajo muy largo, un poco, digamos, en reserva de por medio y mucha voluntad de las partes, es que el Ministerio del Trabajo, liderado por una ministra que viene del Partido Comunista, y no lo digo peyorativamente, sino lo digo para indicar las diferencias entre quienes estábamos hablando y nosotros que venimos del mundo del emprendimiento digital y del sector privado, llegamos a un acuerdo en donde definimos que los repartidores, si así lo quieren las empresas y así lo quieren ellos, pueden vincularse en contratos de trabajo, pero que si no, hay un trabajo independiente. Y que si hay ese trabajo independiente, ellos sí o sí tienen que tener seguridad social. Lo que significa que en la práctica en Colombia va a haber 120.000 personas, muchas de las cuales no estaban en seguridad social. Y ahora, si ese acuerdo se materializa en el Congreso, va a haber esas 120.000 personas, todas con seguridad social, sin excepción. Y que las plataformas vamos a pagar el 60% de la salud, el 60% de la pensión y el 100% de los riesgos laborales de esas personas, tomando como base las horas trabajadas, porque muchos de ellos trabajan menos de 8 horas, 10 horas mensuales, esas horas acumulables en días y esos días acumulables en semanas, y así se calcula la seguridad social. Y acordamos también que cuando estos repartidores tuvieran inquietudes, por ejemplo, por suspensión en las plataformas, o por cobros, o por tarifas, iba a haber siempre
la posibilidad de que seres humanos de las compañías, de las plataformas, no el sistema, simplemente revisara sus reclamos, tomara sus decisiones, que hubiera mucha más claridad en la forma en la que ellos conocen los términos y condiciones. En últimas, creo que lo que estamos creando es un terreno de regulación basado en un acuerdo en donde es posible proteger a los trabajadores. 120.000 personas hoy generan ingresos gracias a la innovación y a la disrupción y a la creatividad que trajo consigo la tecnología plasmada en las apps de domicilios, pero que los vamos a proteger mejor, que los vamos a formalizar y que todos van a tener seguridad social. Y yo creo que ese es un buen punto, digamos, para ilustrar el potencial de esa conversación entre el sector privado y sector público. Y cierro con un punto que creo que es el gran pendiente en materia regulatoria para la tecnología en Colombia. Y este es un tema que es casi que un lugar común, pero es el tema de las aplicaciones de movilidad. Y acá sí tenemos el absurdo de los absurdos. Y es que hoy tenemos a más de 100.000 personas en Colombia, esto lo dice FEDesarrollo, no lo digo yo, que trabajan como conductores a través de una aplicación, Pickup, InDrive, Cabify, Bit, Uber, entre otros, Buy, hay varias. Pero esas personas que trabajan, que generan ingresos, que su actividad no es ilegal, porque están paradas en el principio de legalidad de la Constitución y están paradas en el principio de neutralidad de red, que es el principio tal vez más importante de libertad en Internet que hay en Colombia y en el mundo. Esas personas viven preocupadas día y noche porque los pare la policía de tránsito. Entonces, cuando usted pide un servicio a través de una plataforma, que es un carro particular, a usted en Colombia le toca subirse de copiloto. Y yo hace poco estaba en Ciudad de México y pedí mi servicio y me llegó y me subí de copiloto y la mujer que me recogió se quedó mirándome como, ¿usted qué le pasa? Siéntese atrás. Y ese tipo de cosas, en donde acá en un aeropuerto pedir un servicio de estos es un complique y un misterio, y usted llega a aeropuertos a lo largo del mundo y tienen una casilla específica en la zona donde usted puede tomar taxi o transporte público, o puede tomar el carro que rentó, lo pueden recoger, o puede llegar a que un vehículo a través de aplicación lo recoja. En ese tema estamos absolutamente estancados. En febrero, la Superintendencia de Transporte presentó un proyecto de ley, o intentó presentarlo, sobre el tema, pero estableciendo un viaje hacia el siglo XX. Querían bloquear las aplicaciones, querían cobrarle multas de 10 millones de pesos a los usuarios, querían quitarle el carro por 4 meses a los conductores. Por fortuna, creo que las voces de la opinión pública, sobre todo del ecosistema digital, del propio gobierno, del Congreso, impidieron que ese proyecto se pasara. Pero es increíble que de una actividad que le genere ingresos a tanta gente, entre ellos muchos taxistas, en nuestras aplicaciones hay registrados más de 230.000 usuarios con cuenta tipo taxi, o sea, taxistas que trabajan a través de las aplicaciones, donde usted en casi todas las aplicaciones que acabo de mencionar puede pedir un taxi. Entonces el taxi ya no ve en esto el enemigo. De pronto algunos que tienen muchos cupos pueden ver en esto una dificultad patrimonial, pero el taxista del común ya no ve en esto un enemigo. Ya ven, esto es un aliado para generar ingresos con mayor seguridad. Y creo que ahí sí tenemos un déficit enorme y poco ha pasado este año en materia positiva. De tal manera que en eso estamos. Hay otros frentes de la regulación. Ojalá avance esa agencia de ciberseguridad. Ojalá podamos hacer mucho más en materia de formación de talento. Ojalá la regulación pueda ponerse a tono con el crédito digital, con el mundo fintech, con las pasarelas de pago. Un avance muy importante en el plan de desarrollo en el tema de Open Finance y Open Data, que quienes ganan de eso son los usuarios bancarios y los usuarios fintech. Ojalá, digamos, haya muchos más avances en este campo, pero en eso estamos puntualmente. Quisiera cerrar esta intervención y para dar paso a comentarios o preguntas si los hubiera, simplemente recordando esa reflexión que hacía al inicio, y es que estos temas que pueden sonar a veces ladrilludos, a veces jurídicos, a veces densos, son los temas en donde nuestras industrias se juegan la vida. Y podríamos decidir no meternos en ellos. Yo en el colegio era muy malo en dibujo técnico y lo perdí en séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Y decidí nunca volverme a meter con el dibujo técnico. Y es la hora en la que como politólogo feliz no me volví a encontrar ni una plancha, ni una curva, ni una línea recta, ni la creación de un volumen en mi vida. No hasta ahora. Y espero que no en adelante. Lo que no va a pasar es que uno esté metido
hasta el tuétano en el mundo de la tecnología, que es el mundo que más retos regulatorios está produciendo hoy, y pretender que el Estado y pretender que los asuntos públicos no se van a meter en la vida de uno. Así que esta reflexión en últimas es un enorme llamado a la sensibilidad, a la atención y a la participación por parte de todos en este tipo de debates. Si hay preguntas o comentarios, bienvenidos, por favor. Hola, Daniel, muchas gracias por tu charla. Bueno, preguntas como tal no hay, pero hay varios comentarios. Entre esos, el de Julián Andrés Rojas, que dice, en todos los gobiernos colombianos han tenido una doble moral con el transporte con aplicaciones móviles. De un lado, el gobierno recibe dinero de las apps de movilidad, patrocinan eventos, y de otro lado están los agentes de tránsito jugando al gato y al ratón. Bien, y frente a esto, digamos, solo agregar, no prometí no hacer juicios de valor al comienzo de mi intervención, pero solo dar un dato muy importante. Y es que existe el imaginario en algún lugar que las plataformas de movilidad no pagan impuestos. Y eso es completamente falso. Los servicios, cada vez que usted toma un servicio a través de Uber o de Didi o de Cabify o de cualquiera, ese servicio va grabado con IVA, ese servicio que es de intermediación tecnológica. Pero además, algunas de estas plataformas residen fiscalmente en Colombia y pagan impuesto de renta común y corriente como cualquier empresa colombiana. Y las que residen fiscalmente en el exterior pagan también impuesto de renta a través de una figura que creó la reforma tributaria del año pasado, que se llama presencia económica significativa, que les retiene el 3% de sus ingresos brutos cada año para efectos de pago de impuestos. Bueno, otro comentario que hicieron, no solo esta situación, Daniel, en el tema de la regulación, sino también en el tema de la violación con el tema entre taxistas y usuarios de los aplicativos. Si me pudieras volver a leer la pregunta porque no me queda muy claro. No, digamos, no es una pregunta, es un comentario que hace Diego Areiza. No solo esta situación, Daniel, pues hablando de los aplicativos en tanto a Uber, Didi, bueno, estas transportadoras, donde dice, no solo esta situación, Daniel, en el tema de la regulación, sino también en el tema de la violencia con el tema entre taxistas y usuarios de los aplicativos. Ese es el comentario de Diego. Bien, y yo sí creo que hay un reto gigantesco en materia de seguridad. Para todos, para los usuarios, para las plataformas, cada plataforma en su estrategia de, digamos, de seguridad digital trata de ir implementando nuevas medidas de autenticación, de seguimiento, de reporte, de botones de alarma. Debo decir también que nuestra articulación con las autoridades de seguridad no ha sido fácil, porque quedan un poco trancados en la ambivalencia de decir, oiga, pero es que señores, ustedes no están reglamentados, ¿yo cómo hago para crear un convenio de seguridad con ustedes? Y nosotros necesitamos acuerdos y mesas para hablar de seguridad con los conductores de aplicación, con la policía, con la fiscalía, porque juntos podemos hacer mucho más. Y un dato muy importante sobre eso, Irene, según un estudio del DANI, por cada hombre que usa vehículos a través de aplicaciones móviles, 2 mujeres lo hacen. Y eso sin duda indica qué tipo de atributos en materia de seguridad o de confianza en un país que vuelve y juega, tiende a inclinar la violencia cotidiana más del lado de las mujeres. Eso sin duda indica cuáles son esos atributos que el público está percibiendo en estas plataformas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí la sección de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, José Daniel, por este espacio aquí en Expo Digital 2023. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte de comerciales, pero antes quiero recordarle a nuestros asistentes que todos aquellos que realizaron su inscripción, les recordamos que el proceso de entrega del kit tecnológico y los certificados de asistencia se hará de forma aleatoria y se entregará 2 semanas después del evento a través del correo electrónico. Bueno, y pasamos a la pausa comercial y ya volvemos con la siguiente y la última conferencia.